En este video vamos a estudiar 5 elementos fundamentales para la calidad de línea. Son el tono, el grosor, la modulación, la jerarquía y el gesto. Primero, el tono. El tono se refiere a qué tan clara u oscura es una línea. Cuando dibujamos un cubo, lo usual es hacer más oscura la línea que está al frente y más clara la línea que está atrás. Esto permite a la persona que ve el dibujo entender con mayor facilidad cuáles líneas están más cerca y cuáles líneas están más lejos, para evitar una ambigüedad espacial como la que se da en un cubo de Necker. En un cubo de Necker nosotros podemos interpretar que esta es la cara que está al frente y que podemos ver la tapa del cubo de esta manera, pero también podemos interpretar que estamos viendo esta cara al frente y que podemos ver la base del cubo, como si lo estuviéramos viendo desde abajo. Este tipo de ambigüedades espaciales también se dan en dibujos más complejos y se pueden evitar con calidad de línea. Veamos ahora cómo Marc Davis usa el tono de su línea en este boceto de campanita. Observemos, por ejemplo, la diferencia del tono del contorno de la cara con el tono del contorno del ala. Claramente es más oscuro el contorno de la cara, y lo que eso genera es un espacio entre la mejilla y el ala. Es decir, nos está tirando el ala hacia el fondo y el rostro hacia adelante, generando profundidad en el dibujo. Veamos también el tono del contorno superior del ala y el tono del contorno inferior del ala. Eso, además de agregar variedad en la calidad de línea del ala, nos está sugiriendo una fuente de luz, porque esta parte nos da la impresión de estar más iluminada y esta parte más oscura, como si la luz viniera de acá arriba. Lo mismo pasa con la pava, que está hecha con líneas de un tono muy claro, y el contorno de la parte inferior de la cabeza, que es mucho más oscura. Aquí la línea nos permite intuir la textura suave del pelo y también nos da una sensación de luminosidad y hasta de movimiento, mientras que el contorno de la cabeza lo percibimos como que está a la sombra y no tiene esa característica esponjosa de la pava, sino que es una parte más dura, estructural, porque lo que está describiendo es el cráneo. Es mucha información que se transmite con pocas líneas bien colocadas. El grosor es simplemente qué tan gruesa o delgada es una línea. Y al paso de una línea delgada a gruesa o viceversa se le llama modulación. Al igual que con el tono, cuando dibujamos cubos, lo usual es representar las líneas que están más cerca con una línea más gruesa y también más oscura, y las líneas que están más lejos con una línea más delgada y más clara. En el boceto de Marc Davis también vemos que muchas veces el tono y el grosor van de la mano. Por ejemplo, en el ala, la línea del contorno superior no solo es más clara, sino más delgada, y la línea inferior más gruesa y más oscura. En la pierna tenemos una línea más delgada y clara en la rodilla, lo que nuevamente nos da una sensación de que ahí hay más luz, y esta línea transiciona a una más oscura y más gruesa en la espinilla, lo que nos hace pensar que ahí hay más sombra. Este es un buen ejemplo de modulación porque va sutilmente cambiando el grosor de la línea. También lo vemos del lado interno de la pierna, y es muy interesante porque este parche oscuro y más grueso de la línea lo que nos está indicando es la sombra que genera el pliegue que se forma entre la pantorrilla y el muslo. Lo vemos también en la nariz, que tiene todo el contorno bastante delgado y claro, y en la base tenemos una línea más oscura y gruesa, nuevamente dándonos a entender cómo está iluminada esta figura. Lo mismo con las líneas delgadas y sueltas de la pava, que la hacen ver más etérea, y la línea gruesa del cráneo, que lo hace ver duro y estructural. Estas variaciones en los tonos y grosores de las líneas nos da una jerarquía. En los cubos esta jerarquía es muy fácil de entender
porque consiste, como ya dijimos antes, en que las líneas que están al frente son más oscuras y más gruesas y las líneas que están atrás más delgadas y más claras. Por lo general, las líneas más oscuras y más gruesas van a estar en el punto focal de la imagen. En el caso de Campanita, esto se aprecia muy bien porque en el rostro están las líneas más fuertes al ser un punto focal y las alas lo resaltan y acompañan sin competir por el protagonismo. Hay una jerarquía en las calidades de línea del dibujo que responde a la importancia de los diferentes elementos que lo conforman. Además de dar volumen y profundidad al dibujo, las jerarquías en la calidad de línea se pueden usar con fines expresivos y compositivos. Veamos ahora cómo se vería el dibujo de Campanita sin jerarquías en la calidad de línea, es decir, sin ninguna variación en el tono ni grosor. Como pasaba con el cubo de Necker, la distancia que existía entre la mejilla y el ala ahora es mucho más ambigua. También perdimos completamente la sensación de luz que tenía el dibujo de Marc Davis. Si hacemos una comparación con la música, este dibujo sería como una canción que tiene todas las notas exactamente al mismo volumen. La calidad de línea es lo que le da ese toque humano y particular de cada artista al dibujo. Veamos ahora este ejemplo de Michael Hampton que me gusta enseñar porque ilustra una jerarquía muy frecuente en los dibujos, que consiste en que la línea del contorno es más gruesa que la línea de los elementos que están adentro del contorno. Vean la diferencia entre el tono y grosor de esa línea y la línea usada para describir el recto femoral, así como la diferencia entre la línea usada para el contorno del recto femoral y la línea para marcar la topología. Nuevamente hay una jerarquía muy evidente. Si todas las líneas fueran igual de gruesas y oscuras, el dibujo se vería muchísimo más plano y aburrido. Este dibujo de Steve Houston tiene un uso de la calidad de línea realmente impresionante. Primero, contrariamente a lo que les acabo de decir, el contorno del torso está más delgado y claro que el contorno del brazo. Pero esto tiene su razón de ser, porque lo que está pasando es que esto nos genera un espacio entre el brazo y el torso, es decir, que se está amplificando la ilusión de profundidad de manera similar a como pasaba con la mejilla y el ala de Campanita. Y también se crea un fuerte punto focal donde las líneas están más gruesas y oscuras, porque el artista quiere que prestemos atención a cómo los músculos de la escápula se comprimen y acentúan por la pose que tiene el modelo. Es muy interesante que el retrato está apenas sugerido, es solo unas cuantas líneas muy sueltas, al igual que la mano. Y vean que el gesto también cambia, porque en el área de la escápula las líneas no solo son más fuertes y más gruesas, sino que están más definidas y el trazo es más suelto y desenfadado en la cara, la mano y el otro brazo, que al principio uno ni siquiera le pone atención. Este es un muy buen ejemplo de cómo la calidad de línea se puede usar con fines compositivos, porque nos determina el punto focal y el recorrido visual también. El artista está decidiendo a dónde quiere dirigir la mirada del espectador. Si hacemos una comparación con la música nuevamente, esto sería como una canción que tiene partes muy suaves y otras fuertísimas, pero que se están encadenando de manera orgánica y coherente para que uno se deje llevar. La diferencia es que en música experimentamos esto de manera lineal y temporal, y en dibujo y pintura es todo a la vez. Esta imagen es de un artista colombiano que se llamaba Luis Caballero, increíble dibujante. Vean qué interesante la modulación del contorno superior y cómo se rompe en el área del hombro, lo cual le da una sensación de luminosidad parecido al ejemplo de Campanita, pero con otro lenguaje completamente diferente. Y en el contorno inferior no vemos ya una línea, sino un área de sombra. Es muy interesante porque está combinando un lenguaje pictórico de mancha en la parte inferior y un lenguaje más lineal de dibujo en la parte superior. Entonces tiene un poco de ambos mundos en la misma imagen. De manera similar al ejemplo de Steve Houston,
Aquí las jerarquías en la calidad de línea también generan un punto focal muy fuerte en esta zona. Uno no puede evitar dirigir la mirada hacia las costillas y la mano, porque además tienen un tratamiento un poco más realista, un poco más cuidadoso, por decirlo así. También el contorno superior es bastante delicado, aunque tiene mucha fuerza, al igual que los dedos de la mano. Y en el antebrazo el gesto, el trazo se vuelve mucho más agresivo y violento. Entonces tiene también, aparte de dos lenguajes, ¿verdad? Uno más pictórico y otro más lineal, también diferentes gestos en la misma imagen, líneas con diferentes temperamentos, y todo esto de alguna manera se integra y le da muchísima fuerza al dibujo. Entonces vean como aquí estamos analizando los 5 elementos simultáneamente: el tono, el grosor, la modulación, la jerarquía y el gesto, y cómo el artista domina y utiliza estos recursos para generar esta imagen tan potente. Para terminar, vamos a ver un ejemplo con tinta. Este es un paisaje de Xia Yi, que fue un artista chino del siglo XIII. Es una pintura hecha con pincel y tinta en un rollo de papel que mide casi 9 metros. Primero notemos la increíble profundidad y perspectiva atmosférica que se genera con la calidad de línea. En los primeros planos tenemos líneas más gruesas y oscuras que, conforme vamos yendo hacia el fondo, se van haciendo más delgadas y más claras, hasta ser prácticamente imperceptibles. Esto, junto con las texturas que también van desapareciendo, nos dan la sensación de un espacio enorme, al punto de que la neblina ya tapa algunos elementos de las montañas que están más atrás. Aquí pongamos atención al gesto que es utilizado para describir las montañas, que se sienten duras y ásperas, y comparémoslo con la línea sutil y suave de esos barquitos que se ven a lo lejos. Este último ya se está empezando a esconder detrás de la neblina. Nuevamente se genera una perspectiva atmosférica magistral con una gran economía de recursos, y en mi opinión también expresa la grandeza y la inclemencia de la naturaleza y la fragilidad de la empresa humana. De hecho, hay varios personajes y algunas casitas en el paisaje que son de un tamaño insignificante y dibujados con una línea muy sutil y muy delgada que contrasta con el peso y la masa que se le sienten a esas rocas. Toda esta isla está hecha con pinceladas más suaves y la tinta más diluida. De nuevo, son diferentes gestos y temperamentos de la línea al servicio de la composición y de la expresividad de la obra. Un poquito más a la derecha volvemos a los primeros planos, donde podemos ver texturas gráficas, sombras, detalles, y atrás solo líneas muy suaves. Son gestos diferentes, es decir, los movimientos de la mano al aplicar la tinta no son los mismos cuando se trata de roca o estos barquitos o las montañas que están allá lejos. Incluso podríamos hablar de que hay líneas con un carácter más masculino y otras más femeninas. Nuevamente, veamos la variedad y riqueza de calidades de línea para describir lo áspero de las piedras, follajes que se ven más frondosos y otros que se ven más secos, que son descritos con signos gráficos distintos, tratamientos muy variados que nos informan sobre la distancia y la textura de los árboles, e incluso la forma que podrían tener sus hojas. Tratamientos que son distintos, pero que se integran con los usados para describir los elementos arquitectónicos y los personajes. Es como si cada elemento estuviera tocado por un instrumento diferente, pero todos son parte de la misma sinfonía. Por decir algo, las piedras son percusión, los árboles guitarras y los elementos humanos violines. Y bueno, espero que este video les ayude a sensibilizarse con la calidad de línea, que puedan analizar las obras de sus artistas favoritos
usando el lente de los 5 elementos que estudiamos y que puedan aplicarlos también a sus propias obras. Chao.